Estimados oyentes, en la sesión de hoy vamos a tratar la Revolución Francesa de 1789 y su enorme influencia sobre las ciencias sociales y por lo tanto sobre el comienzo de la sociología. Como me imagino, pudiendo equivocarme, que no son muy conocidos los datos acerca de la Revolución Francesa, me permito mencionar solamente algunas cosas esenciales sobre la misma. Sin duda alguna ha sido uno de los grandes hitos, o sea, de las marcas decisivas de la cultura occidental. Y esta Revolución Francesa y las ideas que la han alimentado también han tenido una notable influencia sobre la evolución de las colonias hispanoamericanas, entre ellas el Alto Perú, a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Permítanme simplemente una brevísima mención del contexto en que se desarrolló esta revolución. En el siglo XVIII, en los siglos XVII y XVIII, Francia era el país más importante de Europa. Doblaba en población a la Gran Bretaña. En esa época Alemania e Italia eran una conjunción de principados, reinos, ducados independientes. Por lo tanto, no había lo que hoy conocemos como naciones unitarias. Y en ese mundo, Francia era de lejos, la nación más importante. Y lo que pasaba en la cultura francesa, en el desarrollo del pensamiento intelectual y en el comienzo de las ciencias sociales, era decisivo para el resto de Europa. Es por ello, estimado público, que en esos siglos, a partir del XVII, París se convirtió en la capital cultural del mundo occidental. Además, los ejércitos franceses bajo Luis XIV, a fines del siglo XVII, comienzos del XVIII y posteriormente, tuvieron un notable éxito en todos los campos de batalla. Y lo que hoy conocemos en cualquier mapa político que vean ustedes de Europa, Francia realmente ha acrecentado su territorio notablemente. Si se compara un mapa político, por ejemplo, de Francia de la Edad Media con lo que es ahora, que es más o menos lo mismo que en la época de la Revolución Francesa, se puede notar que el territorio francés simplemente se ha duplicado. O sea, estamos ante una sociedad y un Estado relativamente exitosos. Y ese éxito se notaba también claramente en el mundo cultural. Por eso en las sesiones anteriores hemos visto a pensadores como Montesquieu y otros que pertenecen a lo que se llama el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, y ese siglo de las luces está muy marcado por la cultura francesa. Hoy no nos hacemos una idea de esa influencia porque ya han pasado muchísimos años, pero todavía en todo el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, el francés fue el idioma preponderante en el mundo. Al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se firmaron los tratados de paz, los llamados tratados de paz de Versalles, que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, estos tratados han sido redactados en francés.
simplemente para que vean ustedes que la influencia de esa cultura era todavía muy grande, simplemente decisiva, en la época en que estamos tratando. Por lo tanto, una revolución social, económica y política en Francia tuvo obviamente una resonancia muy grande en el resto del mundo occidental. A partir de 1774, las colonias británicas de América del Norte empezaron su lucha por la independencia, que lograron poco después, y como ustedes saben, conformaron ese país tan odiado aquí, los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos se debió, por lo menos parcialmente, a la ayuda militar francesa. Es decir, personajes muy famosos posteriormente durante la Revolución Francesa y en años posteriores, como Lafayette y otros, lucharon al lado de los independentistas de los Estados Unidos. Por la razón es muy simple: el gran contrincante, el gran rival de Francia durante largos siglos fue la Gran Bretaña. Hubo, por ejemplo, esa guerra de los 100 años en la Edad Media entre Francia y Gran Bretaña, que terminó ganando Francia. Es decir, no hay duda de la importancia. Con eso cierro esta brevísima acotación sobre la importancia cultural y política que tenía Francia, de lo que se deriva la importancia para la posteridad de la Revolución Francesa. Pese a estos éxitos, en el siglo XVIII Francia entró en problemas financieros muy graves. Es decir, el Estado estaba al borde de la bancarrota completa. Y poco antes de que estallase la bancarrota completa, el rey Luis XVI convocó a una institución que hacía muchos siglos que no se reunía, que eran los Estados Generales. Ese nombre, Estados Generales, es el nombre de una asamblea por elección que se asemeja al Parlamento británico y a otras instituciones similares. Esos Estados Generales terminaron reuniéndose en 1789 e inmediatamente esos Estados Generales lograron disminuir la importancia de la corona y se convirtieron muy rápidamente, en cuestión de pocas semanas, en el primer poder del Estado. Una de las primeras medidas, aquí hemos anotado, de los Estados Generales fue el anuncio de los derechos humanos. Los derechos humanos ya tenían una larga historia anterior. Por ejemplo, en la Revolución Gloriosa de Gran Bretaña, que la hemos tratado aquí, de 1688, ya existió una especie de declaración de los derechos humanos. Pero aquí, en Francia, en julio de 1789, es que se elabora el catálogo, que ha cambiado relativamente poco en el curso de los siglos, sobre los derechos humanos. Y evidentemente este catálogo de derechos humanos tiene una importancia fundamental para las ciencias sociales posteriores. Pero veremos cómo surge esta idea de los derechos humanos. Y aquí tenemos que empezar a ver la obra de algunos de los grandes pensadores de esa época, sobre todo Voltaire. No está el nombre de pila porque él no tenía, era un seudónimo, era una especie de apodo
con la cual él publicó todas sus obras y se hizo mundialmente famoso. Voltaire, estimado público, que murió poco antes de que empiece la Revolución Francesa, tuvo una actividad como periodista y escritor inmensa. Es decir, los escritos de él, se volvió muy rico con sus escritos. Es un caso muy raro de un intelectual que se hiciera millonario escribiendo. Hasta hoy es un caso muy, muy curioso. Este señor, la importancia de Voltaire es que él no difundió una teoría propia. No hay un voltairianismo, así como hay un marxismo o algo así. Eso no hay. Él no tenía una doctrina propia. Lo que tenía Voltaire es unas ideas de lo que había que criticar. Aquí estamos ante un modo muy elemental de hacer ciencia social que no postula principios claros para reorganizar la sociedad o para comprenderla. O sea, él no explicitó ninguna teoría, sino que él solamente criticó los defectos, las insuficiencias, las maldades de los sistemas existentes. Entonces aquí, estimado público, estamos ante una forma de hacer ciencias sociales muy elementales, pero que tiene una larga historia y además representantes muy ilustres. En este curso, en sesiones posteriores, vamos a tratar una de las grandes escuelas del siglo XX, que es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tampoco tiene una teoría, es decir, un dogma del cual se puedan derivar todos los enunciados de esa ciencia social, sino que, igual que Voltaire, lo que hace la Escuela de Frankfurt es criticar lo que a estos pensadores les parece negativo del orden prevaleciente, sin esbozar una teoría, o sea, un conjunto de ideas sobre cómo tiene que ser la sociedad y cuáles tienen que ser los principios epistemológicos. En Voltaire no hay nada sobre principios epistemológicos, una teoría social, un principio de sociología. Eso no existe, simplemente es una crítica, sobre todo a las, como él dijo, las calamidades de la época. De todas maneras, estimado público, Voltaire obviamente tenía algunas ideas de cómo organizar el mundo social. Y la idea principal de Voltaire, que se tomó durante la Revolución Francesa, fue establecer el modelo británico del sistema parlamentario de gobierno, que no había en Francia hasta 1789. Hasta esa época no había un primer ministro, no había un parlamento elegido. Por las dudas, si ustedes leen textos que se refieran a Francia en el siglo XVIII, la palabra parlamento tiene otro significado. Es el Tribunal Superior de París. Eso es lo que se llamaba el Parlamento. Por eso el Parlamento hasta hoy en Francia se llama la Asamblea Nacional, porque la palabra Parlamento está asociada más bien a la institución jurídica, a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que propugnó muy exitosamente con su carrera de periodista este señor Voltaire? Él dijo, hay que copiar lo bueno de otras culturas. Aquí tenemos una tendencia muy interesante, estimado público, que nos dice, no hay que inventar cosas nuevas, no hay que hacer una revolución, o sea, un cambio radical de instituciones,
sino que tenemos más bien que adoptar lo que en otros países ha tenido éxito. Y según Voltaire, el mejor sistema de gobierno, siempre en términos relativos, era en ese momento el sistema parlamentario que ya tenía un siglo y que existía en la Gran Bretaña. Por sus resultados. Y los resultados, según Voltaire, se podían medir en el Estado de Derecho, que según él predominaba en la Gran Bretaña a partir de 1688, en el respeto a la propiedad privada, sobre todo a la propiedad privada de pequeños propietarios, y a la idea muy general y muy popular en esa época de que toda imposición de tributos, gabelas, alcabalas, es decir, de impuestos en general, solo podía hacerse mediante un órgano elegido que represente más o menos la voluntad popular. En casi todas partes del mundo, con poquísimas, si es que hay excepciones, los impuestos, los tributos, los diezmos, etcétera, era una imposición de arriba, del gobierno, de la autoridad o simplemente de la tradición. Pero no existía algo así como una asamblea de representantes populares que dijera este es el impuesto que va a haber hasta hoy y este impuesto es tal, se refiere a los ingresos o al consumo de la gente y tiene que ser recolectado por tal institución y gastado en tales medios. Esa idea, estimado público, es una idea racionalista, en el fondo muy moderna. Entonces, imagínense ustedes que ese discurso filosófico, sociológico sobre los impuestos es algo que viene muy, muy posteriormente en la historia universal. Quiero mostrarles simplemente algunos ejemplos tradicionales de cómo se hacían impuestos. El Corán, por ejemplo, el libro sagrado de los musulmanes, estableció para el ámbito islámico una cosa muy similar al diezmo de la Iglesia Católica. O sea, la 10ª parte de los ingresos de toda persona, menos la clase noble, tenían que ir a parar a la iglesia. Más o menos así eran o son hasta hoy en gran parte del mundo islámico los impuestos. En cambio, estos pensadores, Voltaire a la cabeza, insistieron en que los impuestos es algo muy serio, y al ser algo muy serio que atañe a la mayoría de la población, no podía estar en manos de una autoridad casual. Un rey es la autoridad casual por excelencia, depende solo del derecho de nacimiento, y tenía que ser algo que se discuta racionalmente en una asamblea elegida por lo menos por una parte importante del pueblo, para discutir algo que hasta entonces, estimado público, nunca se había debatido públicamente. En primer lugar, sí hay necesidad de impuestos, o sea, la existencia misma del impuesto tenía que ser puesta en duda. Luego, la cantidad, los montos, la persona o la institución que administra los impuestos y los fines, los objetivos para los cuales esos impuestos son instaurados, o sea, la meta final de esos impuestos. Y recién en el siglo XVIII, con los pensadores racionalistas, cuya cabeza siempre fue Voltaire el más conocido, decidieron que los impuestos tenían una sola meta,
el bien común, no más como antes, el brillo de los gobernantes, el pagar una corte como la francesa, extremadamente onerosa, o sea, muy cara, o simplemente para la mayor gloria de Dios, para construir iglesias, conventos, etc. No. A partir justamente de esa época se empieza a pensar y esa idea se vuelve muy popular, muy popular, la idea de que los impuestos son sola y exclusivamente para un bien común y que tienen que ser utilizados en asuntos que redunden en beneficio de la población: carreteras, acueductos, escuelas, un modesto servicio de salud, que son los comienzos mismos de estas cuestiones, etc. Porque antes, estimado público, los gobiernos no tenían que rendir cuentas a la población en qué gastaban los impuestos. Justamente Francia, según Voltaire, era el mejor ejemplo de ello. La mayor parte de los impuestos en Francia, hasta ese año de 1789, se gastaba en la manutención de la corte, o sea, en la manutención del rey, de sus allegados, y en el pago de gloriosos honorarios a todas las altas personalidades que acompañaban al rey, y en la construcción, por ejemplo en Francia, en la construcción de enormes palacios para residencia del rey, lo cual obviamente no redundaba en beneficio de la población. Luis XIV, el gran rey de los siglos XVII y comienzos del XVIII, mandó construir, para mostrar la grandeza, la majestad de su reino, el mayor palacio y el más lujoso que los siglos habían visto hasta entonces, que es el Palacio de Versalles, hasta hoy uno de los edificios, simplemente por el número de metros cuadrados construidos, más grandes del mundo y más lujosos hasta hoy, con cientos de hectáreas de parques y arreglos florales. Simplemente en esa época no habían las redes sociales, no había muchas diversiones, simplemente para divertir al rey y a su corte. El gasto de la corte, estimado público, junto con el ejército, eran los dos ítems más importantes de los gastos del Estado francés. Y para la mayoría de la población, justamente ilustrada esa mayoría por las obras de Voltaire, para la mayoría de la población eran gastos insulsos, es decir, gastos superfluos, que no redundaban en beneficio de la población. Sobre todo, bueno, el ejército ya se comprendía que había que defender al país de las potencias extranjeras. Hasta el siglo XVIII, toda Europa y comienzos del XIX siempre estaban en guerra unos estados con otros. Y aquí, estimado público, viene una idea muy interesante. La idea de que el ejército tiene que ser muy pequeño, debe ser solamente una institución de defensa y no tiene que gastar más del 2 o 3% del Producto Interno Bruto de la nación respectiva. Esas ideas han sido las que han publicitado Voltaire y los ilustrados franceses, a veces de forma clandestina, durante siglos. Les he contado en la sesión anterior cómo ha sido la enciclopedia. Voltaire ha sido uno de los autores y de los propugnadores de la enciclopedia, cómo con muchas dificultades para su publicación se logró que estas obras del racionalismo se vuelvan relativamente populares
y naturalmente influyan poderosamente sobre la opinión pública. Entonces, estimado público, en 1789 se reúnen después de siglos los Estados Generales, es decir, era el nombre específico francés de lo que en España se llaman las Cortes, hasta hoy el Parlamento español se llaman las Cortes, en Gran Bretaña el Parlamento, en fin, son muchos nombres diferentes para el poder legislativo. Se reúnen los Estados Generales e inmediatamente ellos muy hábilmente se arrogan el poder decisorio sobre finanzas y sobre ejército y ponen a un lado, lo convierten al rey, a la corona, en un símbolo que no tiene preponderancia en los asuntos políticos del país. O sea, la corona no la eliminan, pero la corona solamente desde entonces tiene una función simbólica, como todavía hoy tiene la corona en España o en Gran Bretaña. Los Estados Generales se apoyan en la obra de Voltaire. Es una gran cosa que una institución política muy importante nos tome a nosotros, los intelectuales, en serio. Es un momento estelar de la historia del pensamiento, donde los grandes pensadores son tomados en serio y donde las obras de Voltaire, Rousseau, Condorcet, sobre todo estos tres, son realmente los escritos que iluminan el quehacer cotidiano de esa asamblea, de esos Estados Generales, que a los pocos días desde empezar a funcionar se proclaman como Asamblea Nacional. O sea, se proclama como el único poder que puede dar normas, que puede legislar. Obviamente no voy a entrar en detalles que son en el fondo un poco aburridos. Obviamente la corona hace resistencia. Hay una pugna entre el rey, entre la corona y la Asamblea Nacional que dura varios años. Al final la Asamblea Nacional gana esa pugna de poderes. Claramente los más radicales toman el control de la Asamblea Nacional, deponen al rey, proclaman la república, encima toman preso al rey y a la reina y los pasan por la guillotina, lo cual tiene una importancia simbólica y social muy grande. Ustedes tienen que imaginarse todavía el siglo XVIII, la doctrina predominante en toda Europa era la doctrina del derecho divino de los reyes como la doctrina fundamental para la constitución del Estado. En todos los países de Europa, sin excepción. Y aquí viene por primera vez en la historia un cambio. En lugar de que sea el derecho divino de los reyes, viene a instaurarse en la opinión pública la idea de que hay el derecho histórico de los pueblos de decidir sobre su propio destino. Y como el pueblo mismo, que es muy grande, Francia en esa época ya tenía arriba de 18 millones de habitantes, ya no puede reunirse en un lugar, tienen que ser los representantes elegidos por el pueblo los que compongan el primer poder del Estado. Ahí viene la idea que ustedes tal vez han escuchado también aquí, que el poder legislativo es el primer poder del Estado. Ejecutar tiene hoy otro sentido del que tenía en el siglo XVIII. Nosotros tenemos una opinión más bien muy positiva de todo lo que es ejecutivo. Por ejemplo, un director ejecutivo es mucho más importante que un director simple. Cualquier cosa que se le añade la palabra ejecutivo tiene hoy un renombre mayor
que sin ese adjetivo. Pero ejecutivo, ejecutar, significa originalmente, y todavía en el siglo XVIII, significa cumplir lo que otros deciden. O sea, ejecutar una orden significa llevar a cabo en la praxis real una decisión que ha sido tomada por otro órgano. El órgano que tomaba las decisiones era el legislativo. Y el ejecutivo, policía, ejército, funcionarios, solamente lo que hacían era ejecutar, es decir, llevar a cabo las decisiones del poder legislativo. Eso obviamente también en la Francia actual ha cambiado notablemente. El poder ejecutivo en todas partes del mundo ha ganado otra vez en enorme importancia. Pero estamos todavía a fines del siglo XVIII. La idea central, estimado público, es una idea típica del racionalismo. ¿Qué nos dice el racionalismo para la constitución de los poderes públicos? Es una idea que luego va a dominar la sociología y las ciencias sociales durante muchísimo tiempo. Esa idea nos dice, no se puede saber con total seguridad a priori, antes de la experiencia, qué es lo bueno, cuál medida, cuál institución, cuál ley es la adecuada a una sociedad. Eso solamente se puede saber después de una discusión pública abierta, una discusión donde alguna idea que tiene una persona, un diputado, puede ser modificada, criticada, fortalecida con el debate público, con la discusión abierta entre gente que ha sido elegida y que por lo tanto tiene una representatividad del pueblo. Entonces, lo razonable, los racionalistas siempre piden lo racional, lo razonable. Lo razonable es lo que sale de una discusión donde se ha debatido lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo inaceptable de una propuesta. Y los racionalistas creen que una discusión amplia y larga, donde participan muchos motivos diferentes, o sea, personas que representan ideas diferentes, afinan un proyecto de ley, una decisión parlamentaria, la afinan, la mejoran, es decir, la van conformando, de modo que después de una discusión racional, lo que sale, después de una votación, lo que sale es, en términos siempre relativos, lo mejor, lo más racional. Entonces, lo racional, para los racionalistas, que es la tendencia predominante en esa época, lo racional son las decisiones tomadas por una asamblea elegida que represente a los diferentes sectores y los intereses de la población, y que las decisiones, las leyes o las decisiones parlamentarias hayan pasado por ese filtro racional que es la discusión de argumentos y contraargumentos. Entonces, para los racionalistas, para Voltaire y para todos estos, lo importante, estimado público, es tener ese primer órgano de las instituciones estatales que se llama Asamblea Nacional o Parlamento o Poder Legislativo, donde precisamente lo importante es la discusión abierta de intereses. El resultado, creen los racionalistas, siempre va a ser mejor que la decisión de un autócrata, la decisión de una sola persona que por derecho divino o porque tiene el poder militar decide qué son las leyes, qué decisiones va a tomar el gobierno. Entonces, ven ustedes, el racionalismo en la praxis funciona mediante un
parlamento con debate público y abierto, o sea que todos pueden participar y que la decisión final es la decisión votada mayoritariamente, porque los racionalistas ahí se pueden equivocar y se han equivocado en el curso de la historia. Creen que una buena discusión racional que dure bastante tiempo va a tener como resultado leyes y decisiones racionales. Quiero mostrarles a ustedes en 3 ejemplos que son extremadamente importantes para el campo jurídico y para el campo sociológico, 3 ejemplos de lo que es el racionalismo. Son 3 ejemplos discutidos largamente en esos primeros años de la Revolución Francesa, y son 3 ejemplos, estimado público, cuyos resultados hasta hoy son muy importantes en Bolivia y en el resto del mundo. Me refiero a la introducción del sistema métrico decimal, la reforma administrativa interna de Francia y la reestructuración del aparato judicial. Estas 3 reformas, que prácticamente han sido adoptadas por una gran cantidad de países en el resto del mundo, son ideas racionalistas de este grupo de gente, ideas racionalistas que han sido discutidas muy ampliamente en esa primera Asamblea Nacional a partir de 1789. Para comprender la importancia, a ustedes les puede parecer que todo eso es de segunda importancia, de segunda clase. Tenemos que imaginarnos cómo era el mundo entero, cómo era Francia hasta 1789. Francia se había conformado, estimado público, se había, como les dije, agrandado notablemente, porque el origen mismo en realidad es muy pequeño. Es la región que hasta hoy se llama la Isla de Francia, cuyo centro es París. Ese centro logró agrandarse y reunir regiones. Pero en esas épocas, en la Edad Media sobre todo, esa unión de varios territorios ocurría dejando las leyes y costumbres, como aquí podríamos decir, los usos y costumbres de esas regiones sin instaurar medidas generales para toda la población. En 1789, en Francia habían muchos sistemas de pesos y medidas, todos diferentes. Es decir, si uno, por ejemplo, medía tela, el negocio más normal en esa época, venta de textiles, si, se vendía en París mediante una medida de longitud que era muy diferente a las medidas que se usaban en otras regiones del país. Ustedes tal vez han oído hablar de esas medidas de longitud: pulgadas, codos, pies, leguas. Todas son medidas anteriores a esta gran reforma. Y esas medidas no eran totalmente diferentes, pero para los comerciantes significaba pérdida o ganancia el calcular muy precisamente las diferencias de región a región cuando ellos pasaban de un territorio francés a otro. Entonces, para la burguesía de comerciantes y en realidad para la población, el establecer un sistema único de pesos y medidas fue realmente algo muy favorable. Esta medida de la Revolución Francesa, la introducción del sistema métrico decimal, ha sido adoptada por casi todos los países del mundo, con excepción hoy todavía de la Gran Bretaña y Estados Unidos, donde todavía se sigue utilizando paralelamente otro tipo de medidas.
Imagínense ustedes lo difícil que era la vida para un comerciante normal que vende telas, que por ejemplo la saca de París y va a la provincia a vender telas. Cada tantos kilómetros, como diríamos hoy, cada tantas leguas, habían otros sistemas de medidas. Y la gente sencilla que compraba telas no sabía nada de cuáles eran esas medidas que regían en París. Por lo tanto, había que convertir matemáticamente medidas y pesos. En esa época no habían esas máquinas que ustedes usan y que en su propio teléfono celular están incluidas, que permiten calcular, dividir, multiplicar, etcétera, etcétera, con extremada rapidez. Todos los cálculos de conversión tenían que ser hechos a mano, uno por uno. Eso era una labor muy bien pagada, evidentemente, pero era una labor lenta, difícil. Y además la gente se dio cuenta de que era en el fondo una irracionalidad el tener dentro de un mismo país tantos sistemas diferentes de pesos y medidas. La Asamblea Nacional, estimado público, con muy poca oposición, y esa fue una de sus primeras medidas que ha quedado hasta hoy vigente, fue la introducción de este sistema que está basado racionalmente y que además combina las medidas de longitud con los pesos, las medidas de capacidad, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa racional. Tal vez ustedes no se han dado cuenta porque lo usan cada día. Ustedes seguramente hablan de centímetros, metros, kilómetros, pero este sistema que va de 10 en 10 es un sistema que simplifica enormemente, enormemente todos los cálculos. Enormemente. Porque además, como va de 10 en 10, no tiene esa total irracionalidad de antes. 12 pulgadas hacían un pie, 3 pies, una yarda, y así todo diferente. En las escalas para arriba o para abajo, todas eran múltiplos y divisores diferentes. No había ninguna regularidad. En cambio aquí todo es de 10 en 10, muy fácilmente hay que recorrer simplemente la coma para convertir, por ejemplo, metros en kilómetros o metros en milímetros. Es extremadamente fácil este sistema. Por lo tanto, esto es, estimado público, una victoria del racionalismo. Y por ello es que los países invadidos por Francia, porque inmediatamente después de la Revolución Francesa, los revolucionarios no eran angelitos. Quiero decir, estimado público, los revolucionarios no eran gente que pensaban santamente en defender derechos ajenos, etc. Cuando pudieron, ya en los primeros meses de la Revolución Francesa, cuando estalló la guerra contra las potencias vecinas, los ejércitos franceses empezaron a ocupar territorios extranjeros. Sobre todo en las fronteras del este de Francia, los franceses ocuparon muy rápidamente lo que hoy es Bélgica, Holanda, Luxemburgo, la mayor parte de Alemania, el norte de Italia, etc., muy exitosamente. E introdujeron, obligadamente, obviamente con la fuerza de las bayonetas, introdujeron el sistema métrico decimal. Pero esta medida fue aceptada por todos los pueblos porque es un sistema racional que combina además pesos y medidas entre sí. Un gramo, estimado público, está calculado de todas maneras por el sistema métrico decimal. Lo mismo las medidas de capacidad, el litro, por ejemplo,
que es un cubo de 10 centímetros por lado, es una cosa que encaja dentro de este sistema. Entonces es algo racional que simplifica enormemente los cálculos y la comprensión de cómo medidas y pesos están interrelacionados entre sí. Otra medida importante, estimado público, es la reforma administrativa. Hasta 1789, en Francia, estimado público, había aduanas internas, cosa que ha habido en casi todo el mundo durante milenios. Por ejemplo, en Alemania, los señores feudales se habían repartido el río Rin. En esa época el transporte generalmente era por ríos, las carreteras eran muy malas e inseguras. Estos señores feudales en Alemania, que es el ejemplo más, digamos, más plástico, habían construido gigantescas cadenas que impedían el uso del río Rin libremente, sino que había que pagar un impuesto, un impuesto aduanero para pasar esas cadenas. En Francia lo mismo, cada región tenía sus alcabalas, sus derechos aduaneros diferentes. Entonces, ¿qué hizo la Revolución Francesa? Abolió todas las aduanas internas y declaró que todo el territorio francés era un mercado nacional libre de limitaciones. O sea, uno podía viajar vendiendo, los comerciantes vendiendo lo que querían, pasar límites provinciales sin preguntar nada a nadie, sin tener que dar cuenta. Ustedes pueden imaginarse muy fácilmente que había élites locales que vivían, además con muy buenos ingresos, de poner obstáculos al comercio o a las personas. Es decir, cobrar montos seguramente bajos individualmente al tráfico de personas y mercancías. Todo eso fue abolido de un plumazo y eso fue muy bien visto por la población francesa. O sea, al comienzo de la revolución, estas medidas racionales fueron realmente aplaudidas por la población. La creación de un mercado unitario nacional sin limitaciones internas terminó, estimado público, con algo que ha sido, por lo menos en la nomenclatura, no en el fondo, copiado aquí en Bolivia: una nueva división territorial. Hasta la Revolución Francesa, el país estaba dividido en provincias, así se llamaban las divisiones francesas. Y estas provincias, como se habían formado históricamente, eran todas muy diferentes en volumen, población, importancia, etc. Había provincias muy grandes y fuertes como Bretaña y Borgoña, y había otras provincias pequeñitas e insignificantes. ¿Qué hace la Revolución Francesa? Remodela el mapa administrativo de Francia completamente. En lugar de las 20 provincias tradicionales, la Revolución crea 80 departamentos. Y esos departamentos, ese nombre es el que se copia aquí en Bolivia, esos departamentos en Francia, no aquí, en Francia son todos iguales en superficie y población. O sea, en Francia se queda eliminada la división anterior, cuyas provincias eran unas muy grandes, otras pequeñas, etc. Y se divide el país como en un tablero de ajedrez, creando departamentos, todos muy pequeños y todos iguales o casi iguales en población y superficie, como es la Francia actual. Y encima se les da a los departamentos
nombres neutrales, nombres geográficos, no más nombres que inciten al regionalismo. Es una tendencia racionalista, pero estrictamente, podríamos decir, antitradicionalista. Porque estos ilustrados, estos tipos que deciden esa reforma, están en contra del regionalismo. Quieren un mercado único, una estructura única para todo el país, un sistema único de carreteras. Quieren unificar, normalizar, que era la palabra usada entonces. Quieren estructuras que sean visibles fácilmente desde el centro. Entonces, a los nuevos departamentos les dan nombres inofensivos geográficamente que impiden la formación de ideas regionalistas. Por ejemplo, un departamento se llama hasta hoy Alpes Marítimos, u otro se llama, por ejemplo, Costa del Mediterráneo, o nombres de ríos. Y eso impide, hasta hoy, por eso Francia es un país muy homogéneo hoy, impide la formación de regionalismos. Esta es una medida que no fue copiada por los otros países que sufrieron las invasiones francesas, porque generalmente los países tienen mucho apego a su propia división interna, a sus regionalismos, etc. Pero Francia, y esto es lo interesante, es el ejemplo de una tendencia radical, estimado público, radical, a impedir todo regionalismo. Y por lo tanto, nadie va en Francia hasta hoy, no hay una tendencia que diga autonomía para el departamento de Alpes Marítimos o autonomía para el departamento Pirineos Orientales. Son nombres ahora de los departamentos franceses. Son nombres que no concitan ningún entusiasmo popular. Nadie va a decir, la gente antes decía yo soy bretón, o sea de la Bretaña, y orgulloso de las tradiciones y del idioma específico de mi región, el bretón o el borgoñón en Borgoña. En cambio, alguien que viene de una cosa que se llama Pirineos Orientales u Occidentales no tiene pues ningún peso emotivo, ningún peso emocional. Por ello es, como reitero, que en Francia prácticamente no hay regionalismos. Esto ha significado, estimado público, al mismo tiempo otro asunto muy importante. El Estado central es el que da el dinero a las regiones. Los impuestos, discutidos obviamente racionalmente en la Asamblea Nacional, son sin embargo repartidos exclusivamente por el gobierno central. Es ese centralismo que hasta hoy es muy criticado en Francia. O sea, también estas medidas no son todas totalmente racionales, sino que han incubado también algunas protestas muy justificadas. Pero la división administrativa es algo que fue muy popular en el resto del mundo. O sea, la idea de que el poder central, según argumentos racionales, no según la historia, las costumbres, las tradiciones, tiene que dividir el país según principios racionales. Lo tercero, estimado público, es la reestructuración de la justicia. Y eso ha sido copiado aquí en Bolivia al pie de la letra. La justicia y su administración en Francia hasta 1789 era también un producto de la historia, es decir, de las costumbres, de las diferencias regionales. Había, por ejemplo, partes de Francia, el ejemplo más famoso es siempre Bretaña, que tenía su propio sistema de justicia.
un sistema de justicia que tenía una sola instancia, de modo que la decisión de un juzgado, de un tribunal, era la definitiva. Los racionalistas pensaron del siguiente modo: los jueces, como toda persona humana, pueden equivocarse. Pueden además aparecer argumentos nuevos después del fallo de un tribunal. Y por lo tanto tiene que haber la posibilidad de una revisión, eso sí, ordenada, de fallos judiciales. Por lo tanto hay que establecer una etapa superior por encima de los tribunales normales que atienda justamente los casos de revisión, impugnación, etc. Y como también esos jueces pueden equivocarse, hay que producir una instancia superior, una corte superior de justicia. Ese sistema tripartito de justicia ha sido copiado por todos los países latinoamericanos, incluyendo Bolivia. Y eso se debe, estimado público, quiero aquí mencionarles una obra clásica, se debe evidentemente a la labor incansable de Voltaire por racionalizar el sistema de justicia. Hoy aquí no nos interesa, por lo tanto no voy a dar detalles específicos, pero el panfleto más famoso de Voltaire, que en toda Europa fue leído, era la crítica al sistema judicial por un famoso caso que conmovió a la opinión pública francesa y que fue el último acto, podríamos decir, de barbarie judicial en Francia. En una población en el norte de Francia, un chico como ustedes, muy joven, de 20 años, en estado de embriaguez después de una fiesta, y al pasar delante de un crucifijo en un puente, dijo una pequeña blasfemia, una cosa absolutamente insignificante: muera el santo tal, o muera la iglesia, o muera el obispo de la zona, una cosa realmente absolutamente insignificante. Pero un grupo de mujeres piadosas lo escuchó y lo denunciaron. Este pobre muchacho, y eso que pertenecía a la clase alta, era un caballero, el caballero de la Barre, pese a que pertenecía a la clase alta, fue tomado preso, fue juzgado por blasfemia, y en esa región, solamente en esa pequeña provincia, sobre la blasfemia estaba la pena de muerte. Fue condenado a muerte y ejecutado. Voltaire demostró que pasando ese famoso puente empezaba otra región con otra legislación, y en esa legislación, a pocos metros del asunto, no existía la figura jurídica de la blasfemia como delito. O sea, no le hubiera pasado absolutamente nada si este chico borrachito hubiera sido detenido a pocos metros, pasando simplemente ese río donde estaba el puente, que empezaba otra región, si hubiese sido detenido en la región vecina. O sea, la vida de una persona, lo más valioso que tiene uno, la vida, dependía, según Voltaire, de solo unos metros de distancia y de un límite completamente artificial entre dos regiones. Entonces, estimado público, ese caso, porque además era un chico de clase alta, la familia de él hizo un enorme escándalo, pero no lo salvaron de ser ahorcado, eso llevó a revisar la racionalidad
de usos y costumbres. Lo digo aquí a propósito porque aquí hay una tendencia muy fuerte a enaltecer usos y costumbres, simplemente porque están ahí, porque son la herencia que viene de atrás, porque es la obra de los ancestros, en parte se llaman saberes ancestrales, etc. Voltaire hizo una gigantesca campaña contra usos jurídicos y costumbres irracionales, aunque tengan un pasado glorioso y tengan una tradición que los haya santificado, o sea, que los haya convertido en objetos sagrados para la población. Las señoras beatas que denunciaron a este pobre chico, y una enorme parte de la población creyente apoyó el ahorcamiento de este caballero, porque había que dar un ejemplo. Ni siquiera un hombre de la clase alta podía estar por encima de la ley, y por lo tanto el ajusticiamiento y el ahorcamiento de este pobre chico, de acuerdo a usos y costumbres, fue algo muy defendido por los sectores conservadores de la población, sobre todo por los sectores ligados a la iglesia. En esa época no había separación entre iglesia y Estado. Una blasfemia, que es un delito religioso, era juzgado como un delito normal del Código Penal de esa población. Entonces, ven ustedes qué es lo que quiere el racionalismo. Quiere evitar ese conjunto de usos y costumbres, creencias y también procedimientos judiciales que vienen de la tradición y que están justificados solo por pertenecer a una tradición, pero que según Voltaire, no pueden ser justificados ante la razón. Y el principio racional por excelencia es el principio de la proporcionalidad. La pena para un delito tiene que ser proporcional al daño que la persona cause. Y una blasfemia dicha por casualidad en un momento de borrachera, pues no merece la pena de muerte. Es decir, hay una desproporción entre una pena durísima y un posible delito insignificante. O sea, es la defensa del principio de proporcionalidad. Las penas tienen que ser proporcionales a los delitos. Solamente los delitos más graves, como el asesinato, la alta traición a la patria, pueden ser castigados con la pena de muerte. Esa es la idea de Voltaire. Entonces, se hizo una campaña, o mejor dicho, Voltaire hizo una campaña tan grande, tan exitosa en toda Europa. Él vivió casi siempre exiliado fuera de Francia. Pero él escribía en francés. Esa campaña fue muy exitosa, estimado público, y una de las primeras medidas de la Asamblea Nacional después de la Revolución Francesa fue precisamente la reforma de la justicia. En la región donde se cometió ese crimen no había una instancia superior a la cual dentro de la cual se podía impugnar una sentencia de un tribunal inferior, porque había solamente un nivel de tribunales. Entonces, debido a la labor de estos pensadores, de los filósofos racionalistas, es que se instituyó, en primer lugar, códigos penales, civiles, etcétera, iguales para todo el país. Se terminaron todos los derechos particulares. Se terminaron todos los derechos, además de privilegios de clases sociales. Hasta la Revolución Francesa, los nobles, por ejemplo, solo podían ser juzgados por sus pares, o sea, por otro grupo de nobles. No podían ser sometidos a la justicia normal. Una persona que había cometido un delito en la región X, pero que había vivido, que había sido tomado preso en la región Z,
tenía que ser juzgado de acuerdo al lugar donde se había cometido el crimen, lo cual era un proceso muy largo, muy complicado. El tribunal donde vivía el tipo tenía que pedir a la otra región que le manden sus códigos, sus leyes, etcétera, para juzgarlo de acuerdo al lugar donde se cometió el delito. En cambio, la Revolución Francesa estableció un derecho unitario para todo el país, códigos válidos en todo rincón francés. Y el principio de la proporcionalidad de la pena fue también establecido por medio de la Asamblea Nacional. Ustedes ven entonces, son 3 reformas: el sistema métrico decimal, la nueva administración y la creación de un mercado interno homogéneo y la reforma de la justicia. Son las 3 grandes reformas racionalistas que fueron adoptadas generalmente en casi toda Europa inmediatamente después de la Revolución Francesa. Para entender esto, me permito, estimado público, un brevísimo paréntesis histórico. La revolución en Francia despertó un enorme entusiasmo. Los franceses repentinamente querían llevar esos avances de la justicia, de la administración, esos avances del racionalismo, querían llevarlos a todos los rincones del mundo, por lo menos a todos los rincones de Europa. Y las fuerzas armadas francesas revolucionarias tuvieron desde el primer instante muchos éxitos militares. Porque, y aquí viene otra reforma interesante, los puestos, el escalafón militar fue modificado completamente. Hasta 1789, todos los puestos de oficiales del ejército, empezando por subteniente, terminando en mariscal, estaban destinados exclusivamente a la nobleza. Y los puestos más altos, por ejemplo, un mariscal de Francia, exclusivamente a la alta nobleza, es decir, a las familias con título ducal o para arriba. La revolución abolió inmediatamente ese escalafón militar basado en el prestigio del nacimiento y estableció el escalafón militar basado en méritos. O sea, cualquiera podía llegar arriba si tenía méritos específicos, por ejemplo, habilidades tácticas, valentía, conocimiento de armas, invención de nuevos procedimientos o nuevas armas, etc. Y ustedes pueden imaginarse quién fue la persona que tuvo el mayor éxito. Ascendió muy rápidamente con los ejércitos revolucionarios debido a su talento militar: Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte venía en primer lugar de la provincia más lejana, de la isla de Córcega, que había sido incorporada a Francia poco antes de la revolución, había sido comprada. Él venía de una familia modesta de la isla, ni siquiera hablaba francés, pero hizo muy buena carrera y terminó, como ustedes saben, como emperador de Francia. Ese genio militar de Napoleón es el que fue imitado dentro del ejército francés. Por ejemplo, Napoleón obtuvo esa serie de brillantes victorias que lo llevaron, estimado público, a que en un cierto momento las tropas francesas ocupen la mayor parte de Europa. Desde Lisboa, en el extremo occidental, hasta Moscú, en el extremo oriental, había tropas francesas de ocupación. Y eso se consiguió en parte porque Napoleón realmente llevó ese sistema de la meritocracia militar a un éxito envidiable.
Todos sus mariscales, todo chico en Francia, cuando estudia historia francesa, estudia la historia de las victorias de Francia. Todo chico ha oído hablar, además las calles, las plazas en Francia llevan esos famosos nombres de las victorias napoleónicas. Todos sus mariscales eran gente de origen modesto. Esto significa que cualquiera podía ascender sin importar el origen social, solo debido a méritos. Y eso fue solamente una de las causas de esos notables éxitos de los ejércitos franceses que ocuparon la mayor parte de Europa. Solo los países escandinavos y Gran Bretaña se salvaron de la ocupación francesa. ¿Por qué les menciono estas invasiones napoleónicas, esas famosas guerras napoleónicas? Porque algo quedó de la victoria efímera francesa en los campos de batalla de Europa. Napoleón fue derrotado definitivamente en 1815, totalmente derrotado, encarcelado, etcétera, etcétera. El éxito fue un éxito a largo plazo. Las regiones ocupadas, por ejemplo, desde Portugal, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Italia, Polonia, etcétera, etcétera, adoptaron el sistema métrico decimal. Adoptaron también la idea de que en el ejército, para no perder además otras guerras, tienen que formarse militares con méritos propios y específicos, no por el origen social. Lo mismo valió para el servicio diplomático. En Francia también, hasta 1789, todo el servicio diplomático estaba reservado a la nobleza, que era menos del 1% de la población francesa. Entonces, evidentemente, había una clase totalmente representada en la política, en el ejército, hasta en la iglesia, completamente sobre representada. ¿No se imaginan ustedes justamente los escándalos eclesiásticos que había? Porque como todos los altos puestos, obispos, arzobispos, cardenales, estaban reservados a la alta nobleza, obviamente estos príncipes eclesiásticos no se interesaban mucho por la iglesia, por vivir santamente, sino que se dedicaban a los placeres del mundo. Normal, ¿no es cierto? Un chico que es destinado a la iglesia por los padres, pero que es de una gran familia, y a los 18 años y es obispo, a los 25 es arzobispo, etc., se dedica obviamente a las mujeres, a acumular dinero y a los placeres mundanos. Tal vez ustedes han escuchado hablar del Congreso de Viena, que reguló el mapa político de Europa, entre otras cosas la primera convención diplomática en 1815, a la derrota de Napoleón, y allí brilló un diplomático francés que además tuvo el gran mérito de haber liberado a Francia de los castigos que todos los otros países querían imponer. Talleyrand, no vale la pena que anoten el nombre, pero la historia es muy divertida. Este era un ex obispo. Como era un chico de una familia muy ilustre, a los 22 años ya era obispo. Nunca estuvo en su obispado, que era en la provincia. Él delegó a un vicario hacer esa aburridísima labor de obispo de provincia, y él vivió obviamente en la corte en París. Un hombre extremadamente seductor, y eso que era cojo, muy hábil para conquistar chicas y para amasar una gigantesca fortuna, la mayor de su época. Este hombre es el que, además que era un hombre muy inteligente y muy astuto, él logró convencer a los aliados de que Francia no merecía un castigo, porque Francia quería los aliados querían en 1815, en primer lugar, desmembrar o por lo menos cortar el territorio francés en fracciones para los vencedores.
él logró convencer a las potencias, a Gran Bretaña, a Austria, Rusia, Prusia, etc., logró convencer de que toda la culpa era de una persona, de Napoleón, que el pueblo francés en general no tenía absolutamente nada que ver con las victorias napoleónicas o con los males que Napoleón significó para los otros países, y tuvo enorme éxito. Francia no sufrió ninguna pérdida territorial. Francia, después de 1815, tiene más o menos, con pequeñas modificaciones, más o menos la misma superficie que hoy. Y este tipo, Talleyrand, logró evitar todo eso mediante el uso de la razón, mediante argumentos. Entonces, él, pese a haber sido un miembro de la Iglesia, pese a haber sido lo que podríamos llamar hoy, claramente, un oportunista, él sirvió a todos los gobiernos posibles, murió a una edad elevadísima, otra vez sirviendo a otros gobiernos y cambiando sus ideas, un hombre muy hábil, y él es el que inventó una frase que yo, chicos, les recomiendo a ustedes si se dedican a la política. Y si por los avatares de la política ustedes también están obligados a cambiar de partido y de ideas, digan la famosa frase de Talleyrand: ustedes no sirven a un gobierno determinado, ustedes sirven a la patria. Los que cambian son los gobiernos, no uno mismo, no las ideas de uno. Los que cambian son los gobiernos. Uno solo sirve a la patria donde sea necesario. Y por lo tanto hay que aguantar los cambios de gobierno. Como decía él decía, para mí ha sido un sacrificio servir a Napoleón. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón. Lo mismo antes. Era un tipo tan hábil que en la época de la Revolución fue presidente de la Asamblea Nacional, o sea, el cargo más alto en la Francia revolucionaria, y al mismo tiempo se pasó luego a la reacción. En la época de la Restauración, en 1815, fue el primer ministro del régimen parlamentario monárquico de la Restauración, un tipo vivísimo. Y él tenía siempre esa famosa expresión: él ha servido en el fondo los intereses de Francia, cambiando cada tantos años de gobierno, de partido, de ideología, pero él sirvió a los intereses del país. Estimado público, en la próxima sesión vamos a ver los efectos colaterales, podríamos decir, de la Revolución Francesa, porque estos pensadores, vamos a tratar sobre todo a Condorcet, estos pensadores fundan lo que luego se llama la sociología. Condorcet y sus alumnos fundan y dan el nombre de sociología. Como Condorcet es un personaje muy complejo y fue extremadamente popular en América Latina, él inaugura la filosofía y sociología de la historia de carácter lineal ascendente, que es una de las grandes concepciones de la filosofía y de la sociología. En lugar de creer que el mundo avanza nomás por casualidad, él cree que se puede hacer avanzar al mundo conscientemente si uno está iluminado por los preceptos racionales. Y esa idea, estimado público, la idea de que el ser humano puede moldear la historia conscientemente, si es que sabe por dónde va la historia, esa idea progresista y optimista de la historia es la que luego toman a su cargo Hegel y Marx, por lo tanto de una importancia enorme en la que podríamos llamar el pensamiento social de siglos posteriores. Y esa idea, la idea de que racionalmente, con ayuda justamente de conocimientos, se puede moldear el mundo, se puede modificar para mejorarlo, se puede modificar el ámbito social, esa idea justamente nace en la Revolución Francesa. Todos los ejemplos que yo les he dado, todas estas tres ideas han sido
han sido sugeridas a la Asamblea Nacional por Condorcet, que fue diputado a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, un racionalista 100%, vamos a ver también que eso tiene sus desventajas notables, un racionalista que ha tenido una enorme importancia en el ámbito real de la historia. Es uno de los pocos pensadores que realmente ha influido sobre la historia universal. Ese va a ser, estimado público, el tema de la próxima sesión, que lo podemos rotular como las consecuencias prácticas e intelectuales de la Revolución Francesa. Porque evidentemente Marx y los revolucionarios posteriores solo han sido posibles porque ha habido ese movimiento y estos pensadores que han puesto las bases del racionalismo moderno. Con eso terminaríamos la sesión de hoy.